Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la hora de inglés. Bienvenido, es un gusto poderles saludar. Buenas noches. Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Silvia, ¿cómo está? Buenas Buenas noches, noches. Lice. Víctor, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches, Vicente. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, iniciamos el desarrollo de las actividades. Un gusto tenerles en el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les informo de antemano, antes de iniciar este proceso educativo, que las tareas correspondientes a la unidad número 1, todas las tareas ya se encuentran calificadas. Ustedes pueden observar de acuerdo a las actividades que ustedes han desarrollado, de acuerdo a la calidad de tarea que ustedes han entregado, ustedes han sido acreedores a la asignación de una calificación. Así es que de la unidad número 1 de las materias que reciben conmigo ya se encuentran calificadas al momento. Así es que por favor pueden revisar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden ustedes revisar las calificaciones? Ingresan a las mismas tareas que ustedes han enviado. Ingresan a la unidad 1 y van revisando de tarea en tarea lo que ustedes han enviado. Y ahí ustedes van a observar la asignación de la nota que ustedes han tenido y si hay alguna cosa algún mensaje que les he dejado en caso de que amerite, que exista algún tipo de enmienda, algún tipo de corrección. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y como es de costumbre, iniciamos presentándoles en pantalla lo que es el material correspondiente a la tarea. Tienen ustedes aquí en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 2, vocabulario, en el tema número 1 que vamos a ver en esta clase, que son los sustantivos en inglés o nouns. Vamos a ver ahí tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, con el sufijo age, construyan 3 sustantivos. Es todo lo que tienen que hacer. Con el sufijo age, ustedes van a construir 3 sustantivos y ese sustantivo ustedes lo van a escribir tanto en inglés como en español. El siguiente dice con el sufijo nes, construya 3 igual sustantivos, igual lo mismo que fue anteriormente, español e inglés. Con el sufijo ship, construyan 3 sustantivos. Es lo que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase, que es el sufijo y obviamente en esta última parte ustedes van a ver, igual tienen que desarrollar y en este sentido, igual tienen que hacerlo en español y en inglés. Y en la última parte dice, escriba 10 sustantivos contables en inglés. Los sustantivos contables en inglés son los que nosotros podemos contar. Por ejemplo, computadora, mesa, en este caso en inglés, obviamente. Table, puerta, door, ventana, window, qué sé yo, coches o vehículos, car, house, casa, sí, todo lo que ustedes puedan contar. Todo lo que está constituido como sustantivos contables tienen que transcribir 10 sustantivos contables tanto en inglés como en español. Aquí tienen todas las instrucciones que ustedes tienen que hacer.
Recuerden que el trabajo es 100% escrito, nada es en otros documentos, nada es en la computadora, todo tiene que ser a mano los deberes. Los que no presenten a mano es como que no hubiesen presentado, tienen 0 automáticamente los que no han presentado a mano. El desarrollo de la rotulación, por favor, compañeros, esto tienen que cumplirlo semana tras semana en cada una de las tareas y esto tiene que cumplir tal y como se encuentra aquí. No tienen por qué cambiar, no tienen por qué retirar alguna cosa. Tienen que completar con todos los datos tal y como se les solicita. A continuación tienen que leer igual ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema sustantivos de la semana número 1 correspondientes al 2 de octubre del 2023. De hecho, esa tarea permite entregas o permitió entregas desde el 2 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación de estas actividades será hasta el 5 de noviembre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar las actividades correspondientes a esta semana. Tienen ustedes todo el material, tienen toda la información para que ustedes puedan desarrollarlo de una forma efectiva, el desarrollo del contenido de su tarea. A continuación vamos a iniciar con la explicación, vamos a iniciar con lo que es los sustantivos en inglés. Vamos a ver cuáles son las características. Los sustantivos, ¿qué son los sustantivos o nouns? Nouns es la traducción de sustantivo al inglés. Los sustantivos en inglés o nouns son palabras que se refieren a personas, lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Junto a los verbos, los adverbios y los adjetivos conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de servir como núcleo del sujeto de la oración. Sin embargo, también suele aparecer en el predicado como objeto. Son dos partes en las que pueden determinarse, pueden ubicarse el sustantivo. De hecho, puede aparecer un sustantivo como un núcleo del sujeto y otro como objeto en el predicado. De tal virtud, dicho en conceptos que siempre nos han venido enseñando en la escuela, ¿qué es un sustantivo? Sustantivo es de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Eso es un sustantivo. Obviamente, simplemente que lo que hace se traduce al inglés como nouns. Y obviamente aquí está un poco más largo, dice que son las palabras que se refieren, lo mismo que la parte estructural en español se refiere a personas, a lugares, a animales, a ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Eso es lo que designa un sustantivo o un noun. Por ejemplo, vamos a ver, habíamos dicho que el sustantivo pueden estar situado de dos o puede ser estar ubicado en dos características dentro de la oración o cuáles pueden ser sus funciones. La primera función puede ser o puede servir como núcleo del sujeto de la oración. Esa es la primera estructura. Puede servir como núcleo del sujeto de la oración, pero también puede aparecer en el predicado como objeto. Eso quiere decir como objeto del predicado. Cualquiera de las dos formas puede estar presente un sustantivo. Vamos a ver. Entonces dice, de hecho, puede aparecer un sustantivo como núcleo del sujeto y otro como objeto del predicado. Aquí tenemos la parte medular. Tenemos núcleo del sujeto y el otro como objeto del predicado. Entonces, de esa manera se pueden identificar las dos determinaciones. Por ejemplo, dice como núcleo del sujeto, tenemos aquí jaguar are beautiful. Los jaguares son hermosos. ¿Cuál será el sustantivo en esta oración? ¿Quién me ayuda a ver? Jaguars are beautiful. ¿Cuál será el sustantivo? Jaguar, dicen. Perfecto, jaguar. Jaguar es un sustantivo, de hecho es un sustantivo propio que está determinando a una clase de animales, ¿no es cierto? Una clase de felinos. Entonces aquí se presenta como núcleo del sujeto, está aquí como tal sujeto. Si nosotros vemos, esta es una oración simple y tenemos sujeto y predicado. Sujeto tenemos jaguar y el predicado sería are beautiful. Como nos enseñan en la escuelita,
¿Quiénes son hermosos? Los jaguares, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, jaguares es el sujeto. Y are beautiful es el predicado. De esa manera quedaría dividida la oración en tal función que jaguar es el núcleo del sujeto. No hay nada más en el sujeto, por lo tanto es el núcleo. Ahora vamos a ver en otra contraparte como objeto del predicado. Aquí nosotros vamos a ver, dice Ramiro, buys milk every day. Ramiro compra leche todos los días. ¿Dónde estará el sustantivo? Aquí se hace otra pregunta. ¿Qué compra Ramiro? Leche, listen. Entonces, La leche. correcto. Entonces, milk es el sustantivo. Pero por estar ya prácticamente ubicado o posicionado dentro del predicado, se transforma como un objeto del predicado. ¿Qué se compra todos los días? Leche. Está dentro del predicado. Mientras que si nosotros vemos quién compra leche todos los días, Ramiro. En este caso, si nosotros podemos observar, Ramiro viene a ser lo mismo que Jaguar en la primera oración. Ramiro viene a ser el núcleo del sujeto. Mientras que en este caso milk viene a ser el objeto, pero ya en el predicado, porque dice, ¿cuál es el objeto que compran todos los días? En este caso milk, la leche. Entonces dice Ramiro buys milk every day. Entonces nosotros ya tenemos aquí, solamente en este caso como objeto del predicado, ya le sabemos dónde se encuentra ubicado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver sustantivo en núcleo del sujeto y objeto del predicado. También puede estar en las dos posiciones. Por ejemplo, tenemos the kids are playing with the ball. The kids are playing with the balls. Entonces aquí tenemos el sustantivo como núcleo del sujeto. ¿Cuál sería el sustantivo núcleo del sujeto? En este caso es kids. Kids es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes juegan con la pelota? Los niños. En este caso, traducido al inglés, the kids. Tenemos el verbo to be en presente, are, que prácticamente divide e inicia lo que es el predicado, are playing with the ball. Ahora la pregunta, ¿con qué juegan los niños? Con la Con la pelota. pelota. La pelota se traduce al inglés como the ball. En este caso, ball, como tal, es el objeto del predicado, porque ese es el objeto con el cual obviamente están jugando los niños. Entonces, de tal manera que de esa manera se puede determinar cuando en una oración obviamente se presenten los dos al mismo tiempo, sustantivo es un sustantivo en el núcleo del sujeto y también como objeto del predicado dentro de la misma oración, de tal manera que nosotros ya podemos identificar the kids, los niños, en este caso es la parte medular de quién estamos hablando en la oración. The kids, los niños, are playing with the ball. Si nosotros vemos en el predicado, ¿con qué juegan los niños? Con la pelota, the ball. Entonces, ball es el objeto del predicado. Sin embargo, en esta oración de acá arriba también se presenta el mismo caso, pero sin embargo, aquí lo que nosotros queremos identificar de forma directa es el objeto del predicado. En este caso es milk, que es lo que compran todos los días. Entonces, acá vuelta es con qué juegan los niños. Entonces, en este caso es ball, es la pelota. De esa manera nosotros podemos identificar en amarillo lo que es el núcleo del sujeto, el sustantivo núcleo del sujeto, y en verde el sustantivo objeto del predicado. De esa manera nosotros podemos identificar y de esa manera nosotros podemos observar cómo se aplican, cómo nosotros podemos identificar la función que ejercen los sustantivos en inglés, nouns in English. Vamos a ver cómo identificar ahora un sustantivo. Vamos a ver, hay una serie de reglas gramaticales que a nosotros nos permite identificar un sustantivo en inglés. Dada la variedad de sustantivos que existen en inglés, es imposible establecer un solo parámetro para identificarlos. Sin embargo, hay algunas formas como las siguientes, las más comunes para poder identificar a los sustantivos más utilizados dentro del idioma inglés. Puede estar antecedido por un artículo, por ejemplo, el de, y ya nosotros vamos a ver cuáles son los artículos más adelante. O por un cuantificador, por ejemplo, este es un cuantificador porque indica cantidad, una determinada cantidad.
pero obviamente en este caso tenemos en primera instancia por un artículo. Por ejemplo, en la primera oración dice the tree is in the garden. El árbol está en el jardín. ¿Cuál será en este caso, cuál será el artículo? ¿Quién me ayuda a identificar en la oración en inglés cuál será el artículo? The tree is in the garden. ¿Quién me ayuda a identificar cuál es el artículo? El árbol, listen. No. En este caso es la En el palabra jardín. de. Aquí tenemos dos artículos de. Ese es un artículo determinante. Y nosotros ya vamos a ver en las siguientes clases, nosotros vamos a ver la clasificación de los artículos. ¿Quién me ayuda recordando cuáles son los artículos en español? ¿Quién se recuerda cuáles son los artículos en español? Nadie. No les han dado. La profesora de lenguaje no les da. ¿Profesora tienen o profesor? Profesor, listen. No les ha dado lo que son los artículos en inglés. Los, Aún no. los artículos en inglés son el, la, los y las. Y también tenemos un, uno, unos, unas. Esos son los artículos en inglés. Perdón, en español. Esos mismos artículos obviamente están contenidos. O acá igual se clasifican dentro del inglés en artículos determinantes y en artículos indeterminantes. Los artículos determinantes, como su nombre lo indica, son los que determinan, los que precisan de quién estoy hablando. Por ejemplo, yo digo el árbol, yo digo la puerta, yo digo la computadora, yo digo la casa, estoy determinando, estoy determinando de qué objeto estoy hablando. Pero si yo digo con un objeto indeterminante, yo digo una casa, yo estoy divagando, no estoy precisando. Yo digo una manzana, no estoy determinando como yo digo la manzana. Por ejemplo, la manzana se cayó, por ejemplo, le estoy determinando cuál fue el objeto directo. Si yo digo una manzana se cayó, yo ya estoy divagando. Entonces, por eso es la clasificación en artículos determinantes y en artículos indeterminantes. En este caso, los artículos determinantes, el, la, los, las, están constituidos solo dentro de un solo artículo, en inglés que es de. Dicho de otras palabras, este de se traduce al español como las fórmulas el, la, los y las. Entonces yo digo, the tree is in the garden, estoy diciendo el árbol está en el jardín. Entonces ese es el artículo. Ahora, ¿qué dice la regla gramatical? La primera regla gramatical para poder identificar un sustantivo. Dice que puede estar antecedido por un artículo, en este caso de. Vamos a ver aquí. Por lo tanto, está antes de tree y antes de garden. Ahí tenemos. Entonces, por lo tanto, tree y garden corresponden ¿a qué? Corresponden a sustantivos. The tree is in the garden. The tree, el árbol. The garden, el jardín. Entonces ahí estamos, igual está determinando. El árbol, estoy hablando de un determinado árbol. El jardín, estoy determinando un determinado espacio donde se encuentra el árbol. Entonces aquí nosotros podemos identificar, ahí sí se puede identificar un sustantivo, obviamente siempre va a estar antecedido de un artículo, en este caso del artículo de. Ahí nosotros podemos identificar, en este caso, tree y garden como sustantivos en primera instancia. Vamos a la siguiente regla gramatical. Se pueden pluralizar en caso que los sustantivos o que solo funcionan como singulares, se pueden recurrir a una forma anterior. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se pluralizan los sustantivos. Tenemos the wallet is lost. The wallet is lost. Si nosotros aplicamos la primera letra, ¿qué dice? El sustantivo tiene que estar precedido ¿de qué? De un artículo. Por lo tanto, tenemos aquí, es un artículo. Y la palabra que está al frente de corresponde ¿a qué? Corresponde a un sustantivo. En este caso, wallet es un sustantivo. Wallet es cartera. Pero en la segunda regla dice que se puede pluralizar. Yo digo, the wallet is lost. La cartera está perdida.
tenemos is. Aquí tenemos el verbo to be en presente, is. Is se utiliza solo para las formas y las oraciones cuando se vaya a hablar en singular. Vamos a ver lo siguiente. Este mismo wallet, que es un sustantivo, vamos a pluralizarlo. Si se puede pluralizar, es un sustantivo. Si no hay cómo pluralizar, porque hay determinadas reglas de determinadas palabras mediante las cuales se mantienen, tanto para el singular como para el plural, las mismas formas, en ese caso no son sustantivos. En este caso vamos a ver la siguiente forma, cómo se pluraliza, de wallets. Entonces aquí ya nosotros tenemos una pluralización de wallet de lo anterior. ¿Qué pasó? Simplemente nosotros le agregamos una S al final. Y recordemos que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores o en niveles anteriores cómo se pluralizaban los sustantivos. Los sustantivos, muchos de ellos, simplemente se pluralizaban añadiendo una S al final. Otros no. Hay que tener muy en cuenta en las últimas palabras en las cuales, perdón, en las últimas letras en las cuales termina la palabra. Entonces aquí tenemos de wallets, sí se pluralizó, por tanto es un sustantivo. De paso que está predecido o está antecedido, ¿por qué? Por un artículo, por el artículo de, dice de wallets. Aquí cambia, ya no utilizo is se utiliza solo para el singular. Cuando estoy hablando en el plural y utilizo la segunda forma auxiliar del verbo to be, que es are. The wallets are lost. ¿Por qué are? Porque cambió en vez de is are, porque ya no estoy hablando de una cartera, estoy hablando de carteras. The wallets are lost. Las carteras están perdidas. Entonces aquí nosotros podemos ver las dos formas. La tercera dice, puede encontrarse en la fórmula artículo, adjetivo y sustantivo. Esta es la fórmula de toda oración que va a contener un sustantivo. ¿Qué es lo que tienen que tener? La fórmula. Dice que primero tiene que tener un artículo. Esa es la determinación principal. Luego tiene que estar precedido por un adjetivo o se suma un adjetivo a la estructura de la oración. Y por último tiene que estar un sustantivo. De esa manera tenemos la fórmula que puede encontrarse dentro de un sustantivo, dentro de una oración. Por ejemplo, aplicando esta fórmula tenemos la siguiente oración. The big house. The big house. Aquí nosotros tenemos. Y vamos a ir analizando de acuerdo a lo que nosotros tenemos, de acuerdo a esa estructura. Si yo digo de, ¿a qué forma de la oración corresponderá? ¿Será un artículo, será un adjetivo, será un sustantivo? ¿Qué será de? ¿Qué dicen? ¿Qué será? ¿Será un artículo, será un adjetivo, será un sustantivo? Sustantivo. No. Ya había dicho desde el principio, pondrán atención en clases, de corresponde a qué? Corresponde a un sustantivo. Perdón, ya me hace equivocar. De corresponde a un artículo. Artículo es de. Big corresponde a un adjetivo, porque le estoy diciendo grande. Big es grande. Y por último, yo tengo un sustantivo. El sustantivo es en la parte tercera, que dice house, que es casa. Yo estoy diciendo the big house, la casa grande. Entonces tengo un artículo, tengo un adjetivo que está indicando el tamaño de la casa y tenemos el objeto de quien estoy indicando que es grande. En este caso es house. Por lo tanto, house es el sustantivo. Entonces tenemos the big house, artículo, adjetivo y sustantivo. La siguiente regla dice para aparecer en mayúsculas, o por lo general se puede, de hecho, todo sustantivo, especialmente los sustantivos propios, tienen que estar escritos con the capital letter, eso es con letra mayúscula. Yo no puedo poner Diego con letra minúscula, no puedo poner Quito con letra minúscula, no puedo poner Chimborazo con letra minúscula, porque estaría incurriendo en una falta gramatical. Entonces, si aparece en mayúsculas, es un sustantivo. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo es? Un sustantivo propio. Estoy hablando de un país. Tenemos Sudamérica. También son sustantivos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un continente. Estoy hablando de continentes de sudamericano.
que dice Brasil is the biggest country in Sudamérica. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Eso estoy diciendo. ¿De quién estoy hablando en primera instancia? Brasil. Brasil es un sustantivo propio. Sud, estoy indicando el sur, dentro de los puntos cardinales, igual se escribe con mayúscula, un sustantivo propio. Igual América que Brasil es sustantivo propio. Por lo tanto, se utiliza siempre con mayúscula. El siguiente, el pasado participio puede servir como sustantivo. Smoke es fumar o es humo. Pero si yo le pongo la determinación ing al final, que le hace que se transforme en un sustantivo participio, prácticamente ahí nos estamos determinando la utilización en el pasado. ¿Qué es lo que dice la oración? Smoking is forbidden in hospital. Fumar está prohibido en hospitales, dice. Entonces, smoking se transformó en participio. Ahí nosotros igual podemos reconocer que este es un sustantivo. También es posible identificar sustantivos con el sufijo en el cual termine. ¿Cuáles son los sufijos? Las últimas palabritas en las cuales termine. En la siguiente tabla nosotros vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos el sufijo, tenemos el ejemplo y tenemos la traducción. Por ejemplo, con el sufijo age, por ejemplo, tenemos language. ¿Cuál es el sufijo aquí? Estas dos últimas palabras. Esos son los sufijos. Y eso va a ser en todas las palabras, los sufijos siempre van a ser las 3 o 2 últimas palabras. Entonces tenemos age, tenemos language, es lenguaje, es una forma de estructurar sustantivos. Y de aquí tienen la base ustedes para poder hacer la tarea cuando les mandan, cuando se les solicitó que hagan 3 ejemplos de sustantivos con sufijos, por ejemplo. Entonces con age ya tienen ustedes aquí el primero, que es language. Tenemos con el sufijo ans, que es importance, tenemos ans al final, podemos observar ans al final, entonces ese es el sufijo. Importance es importancia, con hood, chillwood, entonces tenemos aquí la determinación wood al final, ese es el sufijo, entonces chillwood es niñez, chill es niño, o children es niño, pero chillwood es niñez. ISM o ISM es, por ejemplo, tenemos aquí nacionalism, tenemos aquí, eso es nacionalismo. Con IST tenemos artist, es artista. Con itud tenemos multitud, es una multitud. Tenemos con men, el sufijo men. Government, igual tenemos los sufijos al final, eso es gobierno, government es gobierno. Con el sufijo nes tenemos happiness, los sufijos nes al final, eso significa felicidad. Happy, feliz, pero happiness, felicidad. Ship es championship, tenemos al final la determinación ship, entonces el sufijo ship, tenemos championship se traduce al español como campeonato. Tenemos tion o sion, por ejemplo tenemos station tenemos con tion al final, eso es una estación. Entonces de esa manera ustedes pueden construir o pueden buscar, pueden investigar una serie de ejemplos con sufijos que formen sustantivos en inglés. Aquí tienen una gama de sufijos, los cuales ahí van teniendo igual un ejemplo, el cual les puede servir de guía para seguir consultando otros sufijos más que obviamente puedan generar nuevos sustantivos. Estas es las actividades que nosotros hemos visto en función de esta explicación. Obviamente tienen ustedes la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Tienen toda la información pertinente que les permitirá desarrollar en esta semana todos la tarea de una forma más fácil, de una forma más práctica, que ustedes puedan desarrollar. Vamos a ver en una última instancia, vamos a ver un poquito más, antes de que culmine el tiempo, vamos a ver un poquito más en relación a los sustantivos en inglés.
Y aquí tenemos, dice, los sustantivos o nouns. Nouns es la traducción de sustantivos en inglés. Es una palabra que se refiere a una persona, un animal, una cosa o una idea. Y así se le debe hablar. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos. Woman, mujer, bird, pájaro, sofá, sofá, kid, niño, teacher, profesor, man, hombre, flower, flor, dog, perro, shirt, camisa, driver, conductor. Esos son ejemplos de sustantivos. De acuerdo a la regla gramatical, dice que es la palabra que se refiere a personas, animales o cosas. Aquí tenemos personas, mujer, men, animales, pájaro, a ver, ¿cómo estaba? Personas, animales y cosas, objetos. Por ejemplo, tenemos sofá, tenemos, y así sucesivamente. Tenemos aquí ejemplos de cada uno de ellos. Y como ellos nosotros podemos encontrar una serie de cosas más. Tenemos una serie de ejemplos que nos pueden servir, que pueden ampliar el léxico, obviamente en inglés. En una oración puede haber más de un sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula donde tenemos un pronoun, que es un pronombre, un noun es un sustantivo, verb es un verbo, tenemos otra vez noun más otro noun, tenemos una preposition, es una preposición, un pronoun, un pronombre y al final un noun, un sustantivo. Los que están en verde, todos ellos son sustantivos. En el siguiente ejemplo tenemos aquí, my mother is the English teacher of my school. Mi madre es profesora de inglés en mi colegio, dice. Mother es el primer sustantivo. ¿Qué más tenemos? English, por estar en mayúsculas, es otro sustantivo. Teacher también es sustantivo porque se refiere a una profesión. Y school, el lugar, el edificio, por lo tal también es un sustantivo. Entonces aquí nosotros podemos en esta oración encontrar cuatro sustantivos. Mother, el primero, English, el segundo, teacher, el tercero y school, el cuarto. Tenemos cuatro sustantivos dentro de esta oración. En el ejemplo anterior hay cuatro sustantivos. El primero de ellos es mother, es el sujeto de la oración, es decir, quien realiza la acción representada en el verbo de la oración, que en este caso es el verbo to be. Dice my mother, está hablando en primera persona. El segundo es el tercer sustantivo, English teacher, cumple la función de complemento directo de la acción, ya que nos están diciendo que es la persona de quien estamos hablando. Y por último tenemos el cuarto sustantivo, que es school, que es el complemento directo, ya que nos muestra dónde se realiza la acción. Como pueden observar, todas las palabras cumplen una función diferente, pero todas son sustantivos. Hay diferentes tipos de sustantivos. Los más habituales es el common nouns o sustantivos comunes, que se refieren a categorías de personas, animales o cosas de una forma general. Por ejemplo, cats, no me estoy refiriendo a un gato en específico. Girls, estoy hablando de niñas en general. Child, sillas, igual de forma general. Doctors, de forma general. Estos son common nouns o sustantivos comunes, porque hablan de un estado en general. Mientras que el proper nouns o sustantivos propios son nombres de personas, animales, lugares de cosas y pueden reconocerse porque la letra con la que comienza siempre van en mayúsculas. Por ejemplo, Argentina, Europa, Catalina, William, todo lo que sean nombres propios, tanto de países, de ciudades, de ríos, de montañas, de personas, siempre van a ir en mayúsculas. Por otra parte, concrete nouns, sustantivos concretos, se refieren a objetos que se pueden ver o tocar. En cambio, abstract nouns son sustantivos abstractos con cosas no materiales como ideas, sentimientos o situaciones. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos computer, yo puedo ver, es un sustantivo que se puede determinar. Telephone, igual pencil. El love, y es un sustantivo abstracto. El amor yo no puedo ver. Me puedo sentir, pero no lo puedo ver. Light, la luz, igual, no la puedo determinar. Sound, el sonido también, igual, no lo puedo determinar. Por lo tanto, son sustantivos abstractos. Aquí tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. ¿Cómo se clasifica?
De esta manera, señores y señores, hemos ya llegado a la parte final. Tienen toda la explicación pertinente en relación a su tarea. Les deseo que les vaya súper bien, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Que disfruten este feriado que tienen, creo, un medio largo hasta el día lunes. Nos estaremos viendo, nos estaremos observando hasta la siguiente clase.